¿Qué es lo que es, mi gente? Mike Santos de este lado en un episodio más para The Hype Podcast. Pónganse cómodos porque lo que les traigo hoy no es solo una actualización, es el momento que define si habrá justicia o no para una pequeña de tan solo 14 años. Oigan bien, señores, oigan bien, porque finalmente ocurrió. David Anthony Berg, a quien todos conocen en el mundo de la música como David o de 4BD, ha sido llamado a responder ante la justicia. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, acaba de salir de la sala y lo que dijo nos dejó a todos con la boca abierta. Estamos hablando de cargos de asesinato, abusos X continuo de una menor y mutilación de restos humanos. Una carnicería. Señores, no hay otra palabra para describirlo, pero esperen, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente retorcida. Durante estos días de audiencia preliminar, oigan esto, donde el juez decide si hay pruebas suficientes para ir a juicio, la defensa de David soltó una bomba que nadie vio venir. ¿Están listos? David, el hombre que presuntamente escondió los restos desmembrados de Celeste en el coche o en el maletero de un Tesla, está planeando alegar defensa propia. Si escucharon bien, y hoy vamos a desmenuzar cómo piensan sostener semejante locura. Para los que vienen llegando nuevo al canal, un breve recordatorio de por qué esto es tan oscuro. Septiembre de 2025, un Tesla registrado a nombre de David es remolcado a un depósito en Los Ángeles. Cuando lo abren, encuentran el horror. Restos descompuestos y desmembrados de Celeste Rivas Hernández. Ella tenía solo 14 años. El objetivo de esta semana que acaba de pasar era saber si el fiscal tenía las piezas suficientes para armar el rompecabezas. Y aunque no hubo cámaras en la sala, hay reporteros aquí que seguimos escuchando cada detalle de lo que pasó detrás de esas puertas cerradas, como esta chinita que está ahí. Feng, Sen, algo así se llama. Entonces aquí empieza lo bueno. El detective de Los Ángeles Police Department, Corey Fell, subió al estrado con miles, señores, miles de mensajes de texto entre David y Celeste. La fiscalía intentó usarlo para demostrar cómo David la atrajo a su casa esa noche del 23 de abril. Los mensajes muestran la coordinación, el Uber que le pidió, ella avisando que ya estaba fuera de su casa en Hollywood Hills, los hechos básicos. Pero entonces entra Blair Burke, la abogada. Vamos a quitar este anuncio. La abogada de la defensa. Oigan esto. Cuando entra Blair Burke, la abogada de David, y aquí es donde el estilo de la defensa empieza a dar un giro de 180 grados. Empezaron a seleccionar otros mensajes que no habíamos visto antes. En estos textos, Celeste, una niña de 14 años, le dice a David que va a arruinar su carrera. Le dice que le va a contar mentiras a su padre, que tiene los contactos de sus socios comerciales y hasta de su madre, Colleen Burke. La defensa está intentando pintar a Celeste no como la víctima, sino como una amenaza. Dicen que ella lo estaba extorsionando. Ustedes pueden creer vainas semejantes. Están intentando decir que ella era la peligrosa. Y aquí hay un punto que me genera mucha confusión. Y aquí hay un punto que me genera mucha confusión y que la defensa está usando a su favor. Hasta ahora creíamos que David la había engañado para que fuera a su casa, pero según los nuevos mensajes, parece que fue Celeste quien insistió en la reunión. Oigan esto. Aparentemente ella estaba furiosa porque vio fotos de David con una influencer llamada Asia Collins. Estaba celosa, según la defensa. David le decía que no podía verla, que se iba de viaje a Singapur, que sus padres estaban de visita,
pero ella supuestamente lo presionó hasta que él cedió y le pidió el Uber. La defensa quiere que el juez crea que David fue la víctima de una persecución emocional. Pero señores, no nos llamemos a engaño. Él tenía 20 años y ella 14. No importa quién mandó el primer mensaje, la responsabilidad legal es de David. Pero señores, aquí es donde la trama se complica y donde la fiscalía podría tener un problema serio. Todos dábamos por hecho que el viaje en Uber era la prueba reina de que Celeste llegó a la casa de David. Pues prepárense. Resulta que el LAPD entrevistó al conductor del Uber y el hombre no recuerda nada. Imagínense esto, un viaje de casi 130 kilómetros desde Lake Elsinore hasta Hollywood Hills, un trayecto de más de 1 hora. Y el conductor dice que no tiene un solo recuerdo de haber recogido a Celeste o de haberla dejado en la casa de David esa noche. Coño. No hay confirmación visual del conductor y para colmar las males, no hay videos de cámaras de seguridad que muestren a Celeste entrando a la propiedad o a David saliendo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que en una zona como Hollywood Hills no hayan videos? Y el detective Corey Feo dio una explicación que honestamente suena a excusa de película. Dice que cuando intentaron acceder al sistema de seguridad, habían pasado tantos meses que el sistema simplemente sobreescribió los videos. Se borraron, le grabaron otros videos encima. O quizás alguien lo borró, yo no sé. O las cámaras estaban convenientemente apagadas. El punto es que la fiscalía no tiene el video del momento del crimen. Y eso, en un caso de esta magnitud, es un golpe duro, es un problema, señores. Ahora, entremos en la parte más difícil de asimilar para mí. La fiscalía sostiene que David se quedó mirando como Celeste se desangraba sin llamar a emergencias. Pero la defensa, que no está dejando pasar una, contraatacó con el testimonio del médico forense. El forense admitió algo que nos dejó fríos. Debido al avanzado estado de descomposición, recuerden que el cuerpo pasó 5 meses en el baúl de ese Tesla, es imposible determinar cuánto tiempo tardó Celeste en morir. El doctor dijo que las heridas pudieron matarla en minutos o en 1 hora. Ese margen de tiempo es un salvavidas para la defensa, porque intentan argumentar que no hubo esa crueldad de quedarse mirando, sino que fue algo rápido o accidental en una supuesta pelea. Señores, las imágenes que mostraron en la sala Julia Dent, la reportera que estamos viendo aquí hablando en el programa Law and Crime, dice que eran gráficas y desgarradoras. Ver en lo que se convirtió esa niña por culpa de este sujeto es algo que no le deseo a nadie. Les tomó 3 meses, solo para confirmar la causa de muerte. Así de terrible estaba todo. Recuerden que yo les dije que yo cubrí este caso el año pasado y lo solté porque pensé como que nada iba a pasar y mira lo que era. Estaban tratando primero de averiguar cómo fue que murió. ¿Cuál fue la causa? ¿Ustedes me están entendiendo? Por eso es que estamos viendo esta tardía, señores, de este caso que duró tanto para nosotros poder entender. Y aquí aparece un nombre que hemos mencionado antes, pero que ahora cobra mucha importancia. Aisha Callens, que me lo mencionó en un comentario una de las muchachas. Aisha es una influencer y modelo de Los Ángeles. Resulta que Celeste estaba obsesionada con la relación entre ella y David. En los mensajes que se leyeron, Celeste estaba fuera de sí. Le decía a David que no quería ver ni una sola etiqueta más de él con Aisha Callens. Según la defensa, este era el motor de la violencia de Celeste. Pero miren, qué curioso.
Aisha Callen salió públicamente a decir que ella nunca salió con David y que lo único que quiere es justicia para Celeste. Vaya usted a saber. La defensa está usando el nombre de Aisha para intentar demostrar que Celeste llegó a esa casa con intenciones violentas, buscando pelear por un hombre que, según ella, le pertenecía. Es una estrategia clásica, culpar a la víctima para salvar al acusado. Pero no todos son huecos para la fiscalía. Hay algo que David no pudo borrar: su rastro digital. Aunque el conductor del Uber no recuerda nada y los videos se hayan borrado, el teléfono de David y el sistema de navegación del Tesla hablan por sí solos. Esa noche del 23 de abril, apenas 1 hora y media después de que Celeste llegara a la casa, el teléfono de David y su Tesla empezaron a moverse juntos hacia el norte, hacia Lake Cachuma. Es decir, mientras el cuerpo de la niña presuntamente ya estaba en el auto, David iba conduciendo tranquilamente para deshacerse de la evidencia o cargar su vehículo en una estación de Supercharger. La defensa dice, bueno, no hay fotos de David dentro del carro. Pero vamos, señores, ¿quién más va a estar conduciendo el Tesla de David con el teléfono de David hacia el lugar donde meses después aparece el pasaporte de la víctima? Hay que ser muy ingenuo para no ver la conexión. Ay, mi madre santísimo, esta vaina se jodió, señores. Aquí hay algo que quiero dejar bien claro, y la fiscalía lo enfatizó con mucha fuerza en la sala. La defensa intentó sugerir que David quizás no sabía la edad real de Celeste. Pero escuchen esto, legalmente eso no importa. No importa si Celeste le dijo que tenía 18 cuando tenía 13. No importa si ella le mintió. La ley en California es tajante. Si ella es menor de 14 y tú eres un adulto, el abuso X es un hecho. Punto. Y lo que salió a la luz sobre su relación es francamente asquerosa. Estamos hablando de imágenes y textos que prueban una relación X continua, mientras ella era apenas una niña. Pero aquí viene una parte que me genera mucha tristeza y a la vez mucha confusión. En la sala estaban los padres de Celeste, Jesús y Mercedes. Llegaron un poco tarde, como a las 10 de la mañana, y tuvieron que sentarse ahí a escuchar cómo su hija era descrita en los términos más brutales. Y aquí es donde la historia se pone gris. Salió a la luz, oigan esto, que la familia de Celeste, sus tías, sus primos e incluso su hermana mayor sabían que ella pasaba tiempo con David, sabían que iba al cine con él, que iba al centro comercial, al shopping mall. Incluso parece que los padres dieron su consentimiento para que ella viajara con él. Pero lo más fuerte, señores, y esto es algo que me dejó helado, se habló de un supuesto aborto en enero del 2024, que ya lo he hablado en otros videos. En ese momento Celeste tenía solo 13 años. Ahora, mi pregunta, ¿sabían los padres de esta vaina? ¿Sabían que David la obligaba a tomar el Plan B, que es una pastilla después del día siguiente? Es una red de negligencia y abuso que rodeaba a esta niña por todos lados. Si creen que David era solo un joven confundido, escuchen esto. Él tenía un nombre para cuando convencía a Celeste de escaparse de su casa en Lake Elsinore. Vamos a quitar este anuncio aquí. Oigan esto. Lo llamaba Operación Awesome. Operación Increíble. Así de cínico era este desgraciado. En los mensajes, él le hablaba de casarse, de formar una familia. Le decía, si tienes gemelos, genial. Porque de todos modos queríamos 2 niños. Ella tenía 13 años cuando él le decía estas cosas. Mientras él planeaba esta vida perfecta en textos, la realidad era que la estaba hundiendo en un pozo del que nunca pudo salir.
Ver a los padres de Celeste escuchando esto en la sala, sabiendo que su hija nunca llegará, o llegó, ya no está, nunca llegó a cumplir 15 años, es simplemente desgarrador. Aunque le consintieran lo que fuera, la muerte es otra cosa. Ahora hablemos del elefante en la habitación. ¿Cómo se estaba comportando David Anthony Burke en la audiencia? Muchos esperarían ver a alguien arrepentido o al menos asustado, pero los reportes de los que estuvieron a pocos metros de él dicen otra cosa. Dave entró a la sala sonriendo, riéndose, bromeando en voz baja con sus abogados. Estaba sentado ahí, muy tranquilo, mirando al frente, como que esto no tiene nada que ver conmigo. En un momento empezó a tomar notas, algo que no había hecho en los días anteriores, pero lo más inquietante es lo que dijo la artista que hace los bocetos del tribunal. Ella siente que David está en otro planeta. No parece procesar la gravedad de que el cuerpo de una niña fue encontrado en su auto. Está ahí frío, como si estuviera viendo una película de la que él no es el protagonista. Solo se puso un poco inquieto cuando empezaron a analizar el material de abuso X infantil encontrado en su teléfono. Ahí sí empezó a moverse más de la cuenta. Sabía que ese era el clavo final en su ataúd. Llegamos al momento de la verdad, señores. Después de días de testimonios desgarradores, de ver fotos que nadie debería ver y de escuchar a una defensa intentar culpar a una niña de 14 años, la jueza Charlene Olmedo tomó la palabra. La defensa intentó un último movimiento desesperado. Presentó una moción diciendo que no había evidencia suficiente para un cargo de asesinato, que a lo mucho, solo podían probar que David transportó y ocultó un cuerpo. Básicamente querían decir que él solo fue el chofer de un cadáver, pero la jueza no se dejó engañar. Con un tono firme, la jueza Olmedo dictaminó que hay causa probable suficiente para que David Anthony Burke vaya a juicio por los 3 cargos: asesinato en primer grado, abuso X continuo de una menor y mutilación de restos humanos. Cuando la jueza leía la decisión, David estaba ahí, con los brazos cruzados, mirando fijamente, asintiendo rápidamente mientras su abogada le susurraba al oído. Señores, se le acabó el tiempo de la sonrisa, señores. La realidad lo golpeó de frente. Ahora, al salir del tribunal, el fiscal del distrito, Nathan Hochman, no se guardó nada. Fue directo y contundente. Dijo que lo que vimos en esta audiencia fue solo una pequeña fracción de la evidencia. Si lo que escuchamos ahora fue horrible, imagínense lo que tienen guardado para el juicio principal. Hochman fue claro. Esto no fue un accidente, fue un acto horrible y bárbaro. La fiscalía está demostrando que hubo acecho, que hubo un móvil financiero para evitar perder su carrera millonaria y que mató a un testigo para que no hablara. Y aquí viene lo que muchos estaban esperando. David ahora es oficialmente elegible para la pena de muerte. La fiscalía está evaluando si pedirá la ejecución y tienen hasta el 31 de agosto, el día de la lectura oficial de los cargos, para decidirlo. Señores. Mientras David regresa a su celda, porque, por cierto, le negaron la fianza, se queda adentro. No puedo dejar de pensar en lo que dijo el fiscal al final. Celeste Rivas Hernández empezó este calvario a los 12 años, pasó por los 13 y murió a los 14. Nunca llegó a ver su cumpleaños número 15. Nunca será la mujer que soñaba ser porque alguien decidió que su vida valía menos que un contrato discográfico
o una reputación en las redes sociales. La familia Rivas Hernández tiene un camino largo y doloroso por delante, pero ayer, al menos, se fueron a casa sabiendo que el hombre que presuntamente destruyó a su hija no saldrá libre pronto. Yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la defensa de defensa propia tiene algún sentido después de todo lo que hemos escuchado sobre el ADN y el Tesla? ¿Debería la fiscalía pedir la pena de muerte en este caso? Los leo aquí abajo, los comentarios. Ya saben que me encanta armar el debate con ustedes. No se olviden de darle like a esta vaina, suscríbanse y activen las campanitas de notificaciones, porque el 31 de agosto volveremos con todo lo que pasa en la lectura de cargos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Cambio y fuera.